Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 40. Vamos. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado. En él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes, hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer,
como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 7 de Corintios, Pablo responde a preguntas de los corintios sobre el matrimonio, ¿verdad? La soltería y el celibato, ofreciendo consejos espirituales basados en la situación de cada persona. Entonces, este capítulo se podría resumir de esta manera. Yo lo he hecho en 4 partes. Por ejemplo, la primera parte habla sobre el matrimonio y las relaciones conyugales, ¿verdad? Basado en el verso del 1 al 9, ¿verdad? Pablo les enseña que el matrimonio es una buena solución para evitar la inmoralidad sexual. Los cónyuges debían cumplir con sus deberes mutuos y no negarse el uno al otro, solamente por mutuo consentimiento, ¿verdad? Y por un tiempo para dedicarse a la oración y de esa manera evitar ser tentados por el enemigo, ¿verdad? A causa de incontinencia. ¿Y qué quiero decir con eso? Te voy a poner un ejemplo práctico porque a mí me pasó, ¿sí? A mí me sucedió en la vida real. Estaba yo en el tiempo que estaba pastoreando, ¿verdad? Mi esposo era el pastor de la iglesia y a mí me gustaba mucho, mucho meterme con Dios. Entonces yo en las mañanas yo dejaba a los niños en la escuela y yo me iba a la iglesia,
la iglesia que nosotros teníamos, ¿verdad? Que estábamos pastoreando. Y comenzaba a orar, ¿verdad? A interceder, pues, por todas las personas, porque yo sentía que mi responsabilidad para con Dios era muy grande, porque todo el pueblo de Dios que iba a esa iglesia era en parte mi responsabilidad. Y yo tenía que clamar, y era una cosa buena, no era nada malo, al contrario, era algo bueno. Pero ¿qué pasaba con esto? Yo separándome con Dios, yo ayunaba mucho y ayunaba largo. Y por lo tanto, cuando yo estaba en mi casa, pues yo no quería tener relaciones con mi pareja, con mi esposo, porque pues yo me estaba guardando para Dios. Pero esa persona, a pesar de que era el pastor de la iglesia y todo, porque como dice el Señor, ¿verdad? En su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta persona no estaba con esa misma mentalidad, sino que todavía seguía con la mentalidad del mundo. Entonces, esta persona llegó a fallar y caer de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque comenzó a irse a misiones a México y él iba con un grupo. En este grupo iba una doctora, iba la hermana de ella, iba otro señor que era como periodista, y después iba él, ¿verdad? Y ellos iban a las cárceles y predicaban ahí también, les bautizaban y todo eso. Pero en todo ese de las cosas que estaban sucediendo y yo metiéndome tanto con Dios, eh, mi esposo llegó a involucrarse con la hermana de la doctora. Y fue algo tremendo porque pues yo no me daba cuenta de las cosas que sucedían, pero habían algunos miembros de la iglesia que ya estaban al tanto de lo que estaba pasando, ¿sí me entiende? Entonces, a mí a veces me tiraban, como dicen por ahí, algún tip de lo que sucedía, porque me acuerdo que teníamos un hermanito que era el que tocaba los instrumentos en la iglesia, y él una vez me dijo, usted debiera estar más tiempo acá cuando el hermano está y esto, lo otro, como echándomela ahí, ¿verdad? Chequealo porque algo está pasando, ¿sí me entiendes? Pero en ese momento como mi mentalidad estaba tan definida y tan, ¿cómo te diré? Supeditada a Dios. Yo tenía un ministerio de intercesión de 24 horas en la iglesia. Yo tuve muchos ataques por parte del enemigo por lo mismo, ¿verdad? Y comenzábamos a las 5 de la mañana, entraba una hermana que vivía a la espalda de la iglesia, después entraba otro hermanito y después entraba yo y después entraban otros hermanos, pero uno por uno, fuimos siendo atacados de parte del enemigo, ¿sí me entiendes? Y a mí lo que pasó es eso, que mi esposo me engañó, ¿verdad? Con otra mujer. Y fue una cosa tremenda. Hasta el carro que yo manejaba me lo quitó para dárselo a la mujer. Pasaron muchas cosas. Pero al final de todo lo que te quiero decir es que si estás en el ministerio y tú eres cristiana o tu esposo no es cristiano o sí es cristiano, es importante que tú, en medio de lo que buscas de Dios, recordarte también que estás casada o casado y que tu pareja tiene que ser parte importante de tu vida, ¿verdad? Porque el que no tiene esposo o esposa se puede dedicar a Dios completamente, con todo su tiempo, ¿sí me entiendes? Y eso es precioso porque te digo, yo lo estoy experimentando ahora, de que yo tomé la decisión de que yo me voy a casar con el Señor y más nada. Y entonces yo ahora te digo que yo puedo dedicarle todo ese tiempo completo a mi Señor. Y es algo lindo porque el Señor te va moldeando, te va ayudando, te va guiando en todo tu caminar diario. ¿Sí me entiendes?
Y tú puedes ver maravillas de parte de Dios obrando. Y no te digo que si tú estás casado o casada, te separes. No, 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 nada que ver con eso. Pero dale el tiempo a tu esposo también o a tu esposa. ¿Sí me entiendes? Y tratar de involucrarlos en lo que tú estás haciendo para Dios, ¿verdad? Si tu pareja es cristiana o cristiano, entonces mucho que mejor. Amor, vamos orando, vamos ayunando estos 3 días, ¿verdad? Y juntos se separan para Dios, ¿verdad? Y en esos días pues no van a tener relaciones, sino que van a estar en comunicación completa y total para con Dios. Y hagamos el tiempo necesario también para volver con nuestra pareja y seguir nuestra vida marital, ¿verdad? Y por eso te digo que es muy importante eso. Y como cristianas, las mujeres, hay mucha gente que pues en muchas iglesias dice, pues no, 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 no te pintes, no hagas esto, no hagas lo otro, vístete. Pero es muy importante que también recuerdes que allá en el mundo las mujeres andan de una manera descarada, aventándoseles a los hombres y vestidas de una manera provocativa, ¿sí me entiendes? Y aún en los trabajos, imagínate, tu marido va a un trabajo y mira a esta mujer ahí toda despampanante, que esto, que lo otro, y pues en la casa tú, todo así. Por eso mi maestra, bueno, fue mi maestra, porque sí fue mi mentora, ¿verdad? Mi pastora, Juanita López, que ella se me fue para Wichita, Kansas, y si tuviera la oportunidad que estuviera oyendo este programa, yo quiero comunicarme con ella, estoy buscándola por muchas maneras, solo Dios sabe, yo quiero encontrarla y comunicarme con ella porque la amo mucho en el Señor y yo quisiera hablar con la sierva del Señor, ¿verdad? Pero bueno, ella fue mi mentora y mi maestra, ella es la que me guió del camino del Señor y sobre todo yo le agradezco con todo mi corazón porque ella fue la que oró para que Dios me curara del cáncer, ¿verdad? Que nos metimos juntas 3 días de ayuno y oración y el Señor hizo la obra bendita y perfecta. Por eso es un privilegio precioso de parte de Dios, ¿verdad? Que yo tuve esa sierva bendita que el Señor usó para su obra. Y ya les digo, entonces ella siempre me decía, uno como sierva de Dios y como hija de Dios también tiene que cuidar este cuerpo, este templo, bien peinadita, bien arregladita, ¿verdad? Y si vas a usar maquillaje, usa algo suave, muy natural. Apenas un brillito para los labios, ¿verdad? Quizá un brillito para tus ojos, algo suavecito, algo que se mire bonito, que no se mire demasiado escandaloso. A veces esas rayas en los ojos hasta atrás que parece Cleopatra, ¿verdad? Este, es importante que tengas sencillez, pero que lo hagas de una manera bonita, algo natural, ¿sí me entiendes? Sin escándalos, sin cosas demasiado ostentosas, pero que se te mire muy bonita, tú puedes echarte un polvito en tu cara para alisar el color, para que no tengas manchitas ni nada, tú puedes algo suave. Toda cosa con moderación es buena. Ya los escándalos es demasiado. Esas pestañotas que se ponen que parecen mariposas ahí. Ay, no. Cosa tremenda, cosa tremenda. Abre los ojos y a veces se le mira la cosa negra ahí. Pero, hermano santo, Dios del cielo, que Dios nos ayude, ¿verdad? Tenemos que reconocer nuestra posición como hijas, hijos de Dios, especialmente como hijas de Dios. Y mi pastora tenía un modo tan bonito. Ella se ponía vestidos muy bonitos, largos, pero se ponía sus cinturones muy bonitos, elegantes, ¿verdad? Y me acuerdo que ella me enseñaba los zapatos. A veces eran zapatos sencillos, ¿verdad? Así como bailarinas, algo así. Pero ella, como ya no usaba aretes ni nada de eso, ya tenía esos aretes de clip. Y ella se ponía los aretes de clip en su zapato
y se miraban tan elegantes, tan bonitos los zapatos, como que le daba una gracia, ¿verdad? Que ella hacía eso. Y distintos tipos de zapatos y con los diferentes clips de esos de los aretes, pero era un detalle tan bonito que se miraba tan elegante, ¿verdad? Le daba un resaltamiento a los zapatos, ¿verdad? Y bueno, ella tenía sus cosas tan bonitas que hacía y yo aprendí todas esas cosas de la sierva del Señor, ¿verdad? Y qué bonito, porque ella siempre nos decía, siempre anden bien limpitas con su desodorante y que todo esto para que pues le agrade a su marido también, para cuando el esposo regresa del trabajo ya tiene su comidita lista, ¿verdad? Su ropita planchadita, que no tenga quejas de ti, ¿verdad? Que no diga, ay, esta mujer solamente orando, solamente ayunando, pero la casa está de cabeza. Tampoco eso, ¿verdad? Sino que siempre demos el tiempo si estamos casados y si no, pues tenemos todo el tiempo para el Señor y bendito sea el nombre del Señor, porque así Él se glorificará aún más en nosotras, ¿verdad? Y qué precioso eso, porque todo tiene su tiempo bajo del sol, dice la palabra, ¿verdad? Así que recuerda esas cosas que es importante. Así que si tú decides servirle al Señor, también recuerdes el tiempo que tienes tú que separar para preparar la comida, para tener la casa limpia, para agradar también a tu marido en la tierra, ¿verdad? Si estás casada. Y si no, como te digo, tu tiempo es de Dios. Tu tiempo es del Señor y cuando tú decides que vas a hacer las cosas que tienes que hacer para tu casa, pues las haces. Pero puedes estar en esa comunión directa, ¿verdad? Por eso, privilegio que tenemos los que estamos solteros, los que estamos, ¿verdad? Separados o lo que sea, pero que podemos hacer eso de dedicarle todo a Dios, porque 24/7, el Señor nos da 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, todos le pertenecen a Él. Pero recuerda lo que te digo, ¿verdad? Si eres casado o casada. Gloria sea al Señor. Y vamos a el segundo punto, queridos hermanos. Y el segundo punto es divorcio y separación. Y está basado en el verso 10 del 1 al 16. Aquí Pablo exhorta a los matrimonios, ¿verdad? A no separarse. Pero si esto ocurre, deben permanecer solteros o reconciliarse, ¿verdad? Si uno de los cónyuges no es creyente y desea quedarse, el creyente no debe separarse, ya que el cónyuge incrédulo es santificado en el creyente. Pero así también dice que si la pareja de uno, viendo la situación, por ejemplo, una mujer cristiana y el hombre inconverso, que de pronto ella pues comienza a ayunar, comienza, ¿verdad?, a orar, y a él de pronto pues no le pareció eso y se busca otra mujer afuera o lo que sea. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros no podemos estar en esclavitud en esa situación. Y si él decide separarse, pues que se separe, ¿verdad? Entonces en esa situación nosotros sí estamos, sí queremos, claro, volver a casarnos. Pero, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sabios, porque no podemos estarnos casando en yugo desigual. Cuando tú comienzas a una nueva relación, es importante que tú pidas la guianza de Dios. No que, ay, qué bonita, pero es que esta debe ser, esta debe ser. Si es perfecta, mírale la carita, qué preciosa, ¿verdad? Pero ¿qué dice un dicho por ahí? Caras vemos, corazones no sabemos. Hasta que tú comienzas a intercambiar comunicación con esa persona. Fíjate muy bien en esto. Yo llevé unas clases en un tiempo de neurolingüística y te enseñaban a analizar a una persona por oír la manera que se expresa. Cuando conoces a una persona nueva, le das la mano y le dices mucho gusto, ¿cómo estás? Gusto de conocerte, ¿verdad? Y si tú comienzas a oír hablar a esa persona,
en los primeros 10 a 15 minutos que tú estés hablando con una persona nueva, tú vas a poder darte cuenta qué clase de persona es. Fíjate muy bien la manera que se expresa. Fíjate las palabras que usa. Fíjate si está hablando palabras malas como deshonestas o groserías. Fíjate si tiene un modo suave, si tiene un modo calmado o si tiene un modo agresivo de hablar, ¿verdad? Todo eso te va a dar claves para tú darte cuenta qué tipo de persona es esa persona. Fíjate su atuendo. Si vas a ver que esa persona tiene demasiada joyería, demasiada cartera fina y tanto, te estoy dando en el ejemplo de que estás buscando una esposa como mujer, ¿verdad? Que si miras que tiene zapatos de Gucci, entonces te vas dando cuenta que esa persona se dedica completamente a su propio beneficio. No más ahí te puedes dar cuenta. ¿Sí me entiendes? Pero si miras que es una persona un poco decente pero humilde, que no anda tanto que marca aquí, marca allá, ¿sí me entiendes? Sino que tiene una ropa normal, decente, bonita, agradable a los ojos, sin tanto ostentosidad ni demasiado maquillaje o demasiada pintarrajería o tanto estilo de pelo y tanta cosa. Porque el cuerpo sí lo debemos de cuidar, porque es el templo de Dios, pero no en demasía, que todo lo que tú hagas es para tu cuerpo, ¿sí me entiendes? Porque también hay gente, ¿verdad? También hay varones que solo lo que hacen se dedican solo en el gimnasio y no hay otra cosa en su vida y no existe otra cosa más que eso y eso es su Dios y su cuerpo es lo que ellos están edificando en vez de su alma y su espíritu, ¿sí me entiendes? Por eso, como hija de Dios también tienes que ser muy sabia cuando elijas al hombre con el que te vas a casar. Como le digo, que oigas las palabras y que trates a esa persona por un tiempo regular. Yo diría, no sé, 6 meses o un año para que realmente pueda esa persona soltar sus verdaderos colores. Porque a veces a ti te muestran color de rosa. Ay, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te llevo? ¿Verdad? Ay, aquí, mamita, pisa acá, te voy a poner la alfombra roja. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa luego? Cuando realmente conoces a la persona en integridad, se podría decir. Ahí te das dando cuenta que la persona, por ejemplo, tiene cosas que la atan al mundo, tiene celos, tiene envidias, quizá es demasiado egocéntrica, quizá todo para ella. Y si me entiendes, puedes probar a esa persona por cositas pequeñas para que tú te des cuenta. Si por ejemplo le vas a invitar, no sé, un pastel o algo, cortas 2 pedazos, uno más grande y uno pequeño, y lo pones delante, sírvete. Y si agarra el más grande, ¿qué quiere decir? Si te das cuenta, cositas pequeñas que tú comienzas a pensar, ok, esta persona no es lo que parece, no es el oropel que me muestra. Y ya comienzas a ver, oh no, que si de repente, mira, que tal día íbamos a ir a tal lado, ay no, es que me voy con mis amigas al baile o lo que sea, entonces, cuidadito, cuidadito. Todas esas cositas son una alerta roja, se podría decir. Por eso cuando tú vayas a decidir que esta persona, con ella me voy a casar o con él me voy a casar, ser muy sabio, muy sabia en dónde te estás metiendo. Pide conocer a la familia. Y si la familia es toda desordenada, si tú miras cosas que no están bien ahí, si esa persona salió de esa familia, ya te imaginarás, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque a veces también te voy a decir,
que a veces tú eres la única cristiana en tu familia y a veces, pues, obvio, tu familia sigue en pecado, desordenada y por todo lado. Pero esa es una diferencia también y ese es un punto aparte, ¿verdad? Que sucede también en las situaciones. A veces tú tienes vergüenza de mostrar a tus amigos cristianos tu familia, porque tu familia anda bien mal. Todavía en las reuniones tienen borracheras y bailes y cosas que a uno como cristiano eso ya no le va. ¿Por qué? Porque tú no estás eh, buscando deleitar tu carne. ¿Sí me entiendes? Tú te has separado para Dios. Y esa es la diferencia. Entonces, como separados para Dios, tenemos que hacer la diferencia, tenemos que estar realmente separados. ¿Sí me entiendes? Es importante tener la oportunidad de tomarnos el tiempo, un tiempo regularmente largo, para conocer realmente a esa persona. Y a veces, pues, sí nos engañamos, porque a veces, creemos conocer a esa persona y ya te digo, porque a mí me pasó. Yo con el papá de mi hija, yo estuve prácticamente 8 años dating y solo así. Nos veíamos casi solo los weekends porque él trabajaba muy, los fines de semana porque él trabajaba muy seguido y era manager de una, de una compañía, ¿verdad? Y pues solo te miras el weekend y todo es color de rosa. Ay, sí, que dónde te pongo, qué te doy, ¿verdad? Pero una vez que nos casamos y comenzamos a vivir juntos, esa persona tenía un schedule, se puede decir, ¿verdad? Una manera de vida bastante interesante. Porque mira, yo me acuerdo que él llegaba del trabajo y yo le tenía su comida lista y todo, ¿verdad? Comía, se bañaba, se iba al gimnasio hasta las 12 de la noche. Mira, salía del gimnasio y se ponía en el internet hasta las 3 4 de la mañana. Imagínate qué tremenda cosa. Y yo decía, bueno, pues tú vives como que estás soltero todavía. ¿Sí me entiendes? Y entonces, bueno, pues eso realmente solo duró un año. ¿Por qué? Porque esta persona primeramente no era cristiana, ¿verdad? Era inconversa. Y, y yo había salido pues de una situación muy dura con el papá de mis hijos después de que me engañó y todo eso. Entonces, a veces uno trata de buscar algo que le haga salir del dolor, que le haga salir del momento en que estás pasando. Y esa persona me hacía reír. Esa persona siempre tenía un modo así eh, que me hacía olvidarme un poco de la situación tan dura en la que yo estaba pasando. Pero desafortunadamente, pues no resultó. Y por eso es que la palabra es bien clara cuando dice, no os juntéis en yugo desigual. Pero uno comete errores en la vida. Por eso yo, como adulta ya, ¿verdad? Como una mentora espiritual tuya, yo ya pasé los errores de esta vida. Yo no quiero que tú pases por lo mismo. Por eso sé sabio, sé sabia. Comunícate mucho con esa persona, habla mucho para que tú puedas analizar qué hay adentro de su corazón. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si solo oyes que está hablando, ay sí que el gimnasio esto, ay sí que fíjate, ay mira cómo estoy agarrando tanto músculo. Y cositas así te tienen que dar una señal. Pero lo principal de todo, ora y pídele a Dios que te guíe. Y si decidiste quedarte soltero o soltera, pues mejor. Mira, yo ahora que estoy sola, yo siento que yo puedo dedicarle a mi Señor todo el tiempo que Él se merece y yo estoy gozosa
Porque no hay nada más grande y poderoso en el mundo que el amor que Dios te puede dar. Que el amor que Dios te da puede llenarte tanto como ningún ser humano lo puede hacer. El amor del ser humano es muy diferente, porque no solamente es un amor carnal. Puede ser, si estás en una buena relación con una buena persona cristiana, que juntos vigilen su vida espiritual, que juntos trabajen para adorar y servir a Dios. Eso es lo más precioso que puede haber. Por eso yo digo, si yo algún día, que lo dudo, pero si algún día yo me volviera a casar, tiene que ser con un siervo de Dios que adore al Señor en espíritu y en verdad, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Porque así es como yo quiero adorarle. Y no voy a permitir que nada ni nadie en este mundo me pueda separar del amor de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, yo me emociono al decirte esto porque yo he vivido cosas fuertes en el mundo, en relaciones dolorosas, relaciones duras tan fuertes que me han, como te digo, me han marcado la vida, ¿verdad? Esta persona con la que yo era casada, él tenía 25 años más que yo. En otra ocasión yo les he comentado por qué yo terminé casándome con esta persona, porque mi mamá iba a ser deportada y él me prometió ayudarme. Y como dicen, me la jugué por mi madre y no me arrepiento, pues pude ayudar a mi madre y eso es todo lo que me valió en ese momento. Pero ya estaba metida en esa relación y no me arrepiento porque hijos, ellos son mi luz y que Dios los bendiga tanto porque, y ese es el fruto, ¿verdad? De esas relaciones, ellos son benditos en Dios y no me arrepiento de esas relaciones que tuve porque mis hijos para mí son mi tesoro precioso, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por mis hijos, ¿verdad? Porque a pesar de que esa persona pues luego se desapareció, nunca me ayudó, pero mi Padre Celestial siempre estuvo ahí y Él siempre me ayudó y nunca me dejó sola. Así que yo con mis 3 hijos avancé en la vida y pues mis hijos, gracias a Dios, al Señor los tiene en sus manos y es lo principal de todo, ¿sí me entiendes? Pero ¿por qué te digo yo estas cosas? Porque es importante que Dios tome control de tu vida primeramente. Cuando tú estás llena de Dios, lo que Dios te mande, la persona que Dios elija para tu vida, no tú. Porque nosotros cometemos muchos errores cuando elegimos pareja. Por eso hay tanto divorcio, no solo en América, sino en muchos países. Porque te saltas en esa relación sin mirar nada, solo por lo que vieron tus ojos, por lo que te agradó su físico. ¿Sí te das cuenta? Por eso es necesario, importantísimo, que nosotros, antes de dar un paso, nosotros consultemos a nuestro Dios. Y ya te he dicho cómo consulta. Ora, abre tu Biblia y dile, Señor, háblame, ¿qué hago en esta situación? ¿Es esta la persona para mí? ¿Es esta la persona que tú quieres con la que yo termine mis días? ¿Verdad? Tú tienes que preguntarle a Dios. Tú tienes que preguntarle a Él sobre todo para que Él te guíe, ¿verdad? Gloria al Señor. Seguimos adelante, hermanos. Así, el tercer punto habla sobre el estado civil y llamado de Dios, ¿verdad? Basado en los versos 17 al 24. Y dice que cada persona debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamada por Dios, ¿verdad? Y hace, por ejemplo, pone los que han sido circuncidados, si llegaron a los pies de Cristo siendo circuncidados, pues que se queden así.
Y si llegaron a los pies de Cristo siendo incircuncidados, pues también dice que se queden así, ¿verdad? Porque dice que la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Por eso en la palabra de Dios dice que Dios quiere la circuncisión del corazón, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Así también dice que cuando una persona fue llamada por Dios siendo casada, ¿verdad? Que siga casada, o siendo soltera, que siga soltera, o como dice el que es esclavo, ¿verdad? Que en este caso dice que Jesús le da la libertad, ¿verdad? Que aunque están esclavos, tienen libertad, como la gente que está en la cárcel, pero han conocido a Cristo. Ellos están en la cárcel, están todavía prisioneros, mas sin embargo su espíritu, su alma, su corazón está libre para adorar a Dios, ¿verdad? Qué precioso eso. Así también dice, pero en el caso de los que son, dice, esclavos, que si pueden hacerse libres, que se hagan libres, ¿verdad? Pero ahora somos, dice, esclavos de Jesús, ¿verdad? Pero como le dirían, en una manera buena, o sea, ¿por qué soy esclavo de Jesús? Porque ahora yo le pertenezco a Él, porque mi vida se la entregué completamente a Él y ahora Él es el dueño de mi vida, ¿verdad? Y qué precioso eso, que Dios es el dueño de tu vida. Entonces tú tienes ahora la mente de Cristo, con los pensamientos poderosos de victoria y de poder que solo Cristo puede darte. A ver, gloria sea al Señor por eso. Y sobre todo, pues lo importante, dice, es vivir la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que cada uno de nosotros hagamos la voluntad de Él porque le pertenecemos a Él, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, así también, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así también el punto número 4 nos dice, hablando sobre los consejos para los solteros y las viudas, ¿verdad? Basado en el verso 25 al 40. Y Pablo aquí sugiere que dado el contexto de la presente necesidad posible, de posible persecución probablemente o crisis que estaba pasando en la iglesia, ¿verdad? Por el pecado que estaba sucediendo, ¿verdad? Y que era mejor permanecer soltero, aunque no es pecado casarse, ¿verdad? Que también los padres que han decidido mantener a sus hijas sin casarse, pues está bien, pero si también ellos dicen, no, pues ya se le está yendo el tiempo y deciden darlas en matrimonio, pues también está bien, ¿verdad? Sobre todo dice también, pero que los casados enfrentarán tribulaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a estar lidiando con la carne. ¿Por qué? Porque pues tienen relaciones y hay conflictos y todo eso en la pareja. Mas sin embargo, cuando está uno soltero, pues puede servir al Señor con mayor enfoque, ¿verdad? Así también dice que las viudas que están libres para casarse, pero si lo desean, ¿verdad? Pero si no, pues pueden mantenerse de esa manera, pero casándose, como dice, en el Señor, ¿verdad? No con yugo desigual, sino con alguien que también tenga fe, que crea en Dios, que sea una persona digna, recta ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque si una persona ama a Dios con todo su alma, con todo su corazón, nunca jamás te va a tratar mal a ti. Nunca jamás va a hacer las cosas que están indignas, que van contra la voluntad de Dios. Por eso cuando tú busques una mujer o un hombre para casarte, y si esa persona es cristiana, pero que sea una cristiana, un cristiano verdadero, que alabe a Dios con toda su alma, con todo su corazón, y de esa manera te va a amar con el amor de Dios, ¿me entiendes? Y eso es algo precioso, bello. Gloria sea al Señor. Así también vemos que en este capítulo, a pesar de estar bastante extenso, porque son 40 versículos, es también muy específico, ¿verdad? Y se enfatiza la libertad cristiana, el autocontrol,
¿verdad? El dominio propio y la prioridad de vivir en devoción a Dios, ya sea casado o soltero, ¿verdad? Y un ejemplo muy, muy precioso es el ejemplo de José. Acuérdense que José trabajaba para Potifar, ¿verdad? Y él le había dado prácticamente dominio sobre toda su casa. Y lo tenía en buena estima, ¿verdad? Porque él era un joven que dedicaba toda su vida a Dios, él amaba a Dios con todo su corazón. Entonces el trabajo que él hacía lo hacía lo mejor posible, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, para agradar a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Cuando tú trabajas en tu trabajo, haz lo mejor que puedas para así darle la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Para que tú tengas un buen testimonio delante de los hombres también. Y yo quiero contarte, vamos a leer el capítulo 39 de la historia de José, ¿verdad? 39 de Génesis. Y dice así, José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues allí haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, y se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey.
y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaban atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria sea al Señor. Y sabemos que la historia no termina ahí. José, por su fidelidad con Dios y por mantenerse puro y limpio ante los ojos de Dios, él fue ascendido aún más. Él llega a ser el primero después del faraón. Y aún sus hermanos que lo habían vendido, ellos llegan a suplicarle por comida. Imagínate qué tremenda cosa. Si tú te decides a servirle a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, el Señor va a prosperar tu vida. Y no importa cómo el enemigo trate de engañarte y ponerte obstáculos y pruebas en tu caminar y cerrarte puertas aquí y allá. Y de pronto te ves quizá que comienzas de nuevo, pero vas a comenzar de la mano de Dios. Y el Señor nunca te dejará, nunca te desamparará, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y en esta hora, si tú has oído la palabra y tú quieres conocer de ese Dios poderoso y grande y tú quieres servirle a Él, así también como José en espíritu y en verdad, yo te invito a que esta hora tú hagas esta oración conmigo y la hagas de todo corazón. Repite estas palabras. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor perdones mi pecado y mi pasado y lo borres. De ahora en adelante yo quiero vivir para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame cada día a servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Sabes que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso has tomado hoy la mejor decisión de tu vida y te doy un abrazo fuerte desde la distancia y te invito a que te inscribas a este programa para que así cada semana puedas recibir palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así también te invito, si puedes mirar mis shorts, los cortos, para que comiences a leer la palabra en un año. Ahora he comenzado con eso este año que comienza, para comenzar con la palabra de Dios, para que sea bendición para tu vida, para que esa palabra llegue y transforme tu vida y te ayude y te levante y te esfuerce y cada día tú puedas ser más que victorioso en Cristo Jesús. Así también te invito a que te metas a mi comunidad, My Community, y comiences a leer y recibir todo ese material precioso que yo tengo completamente gratis para tu vida, lo mejor de YouTube. Ahí está acumulado lo que me ha ayudado a mí en mi vida personal a crecer espiritualmente. Yo sé que va a ser de un impacto tremendo para tu vida también y te va a ayudar grandísimamente. Así también quiero orar por todos mis hermanos y hermanas que cada semana me acompañan en su programa. Vamos orando, hermanos. Padre Celestial que estás en gloria, te doy la honra, la gloria y la alabanza. Te doy todo lo que soy y todo lo que tengo, Padre. Vengo presentándote a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, tus siervas, Señor, para que seas tú, poderoso Dios de la gloria, bendiciéndonos en este año que comienza de una manera sobrenatural y grande, Señor, que te podamos dedicar principalmente este enero a ti, que podamos dedicártelo por completo, las primicias, Señor, lo primero que comienza a ti, Señor, que podemos este mes especialmente poder ayunar, poder orar, poder acercarnos más y más a ti para que la bendición venga a través de todo el año. Gracias, bendito Padre Celestial, bendice sus familias, sus trabajos, todo lo que ellos se muevan, en todo el ámbito en que ellos se muevan, en cada área de su vida. Bendícelas abundantemente,
nuevamente, Señor, y úngelos con aceite fresco, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ha sido un privilegio precioso, maravilloso y bello estar contigo, que me hayas acompañado en tu programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas, muchas bendiciones y hasta la próxima.